¡Ay, la Iraga, la Iraga! La Iraga, topónimo aborigen que describía en la antigüedad al cantón insular que se extendía por la franja costera del norte de Gran Canaria, entre las actuales poblaciones de Bañaderos y San Felipe. Otras fuentes extienden la franja hasta el barranco de Tenoya. Imagino que tras el libro Historia de Canarias de Viera y Clavijo, en el que se refería a la costa de la Iraga como la ubicación de la entrada de Agua Agria, donde estaba la fuente de Tinoca. Nosotros partimos de Bañaderos, un topónimo de los primeros que se citan en las crónicas de la conquista de Gran Canaria. Probablemente proceda de la denominación en castellano de El Bañadero, en referencia al uso de sus piscinas naturales por parte de la nobleza aborigen que descendía desde el interior para bañarse en las aguas cristalinas de lo que hoy se conoce como los charcones. Llegamos a una infraestructura hidráulica conocida como Pozo del Porrón o Pozo Fuente de Quintanilla, en referencia a una fuente que existió en el lugar. Pertenece a la comunidad de regantes de Fuentes de Quintanilla, una institución de 1903 llamada inicialmente Liga de Propietarios y Comerciantes de Las Palmas. Actualmente es una planta desaladora que extrae el agua de un sondeo de 80 metros de profundidad, que se bombea inicialmente a un estanque en el Risco de San Pedro y que hemos visitado en otras rutas. Un ambicioso proyecto firmado por Juan León y Castillo en 1903 contemplaba zanjas y galerías de filtración y conducción paralelas a la costa entre este punto y el barranco de San Andrés para recoger las aguas subterráneas que escapaban al mar. La zanja tenía un muro sur de mampostería en seco para permitir la entrada de las aguas subterráneas a la galería y un muro norte de mampostería hidráulica que impedía la entrada de las aguas marinas. Sobre ambos muros se proyectó una bóveda de cierre. El proyecto no llegó a completarse, pero sí que se construyeron 100 metros de zanja en esta zona de Fuente de Quintanilla. Me pregunto si estos muros entre los que transito son parte de esa obra. En la zona de los marrajos me fascinan las formas laminadas y afiladas de las rocas sobre las que me encanta saltar, para contemplar el agua colándose entre ellas, llegando a sitios que se nos antojan muy tierra adentro. Tenemos hasta una pequeña playa de callaos que nos permite acercarnos con comodidad hasta la misma orilla en la que encontrarnos frente a frente con el mar. A mediados del siglo XVI, María de Quintana, hija del conquistador Juan de Soria de Quintana, establecía el vínculo de Quintanilla. Un vínculo era una forma legal de dejar tierras, casas o riquezas unidas para siempre en una familia, normalmente pasando al hijo mayor. Esto impedía vender o dividir estos bienes fácilmente y servía para mantener el poder y la posición social de la familia generación tras generación. Casada sin descendencia con el regidor Gabriel de Azuaje, probablemente llamase al vínculo de esta forma para perpetuar su apellido. Nombrando la difunta sala de fiesta de los años 70-80 al llegar como topónimo hasta nuestros días, también da nombre a la playa de Quintanilla en la que finalizamos nuestro breve paseo costero de hoy.